Esto es publicidad. Esta casa se mantiene gracias a... Date un break, date un Kit Kat de Nestlé. La inspiración para crear tu mundo la tienes con Nescafé de Nestlé. Bañarte. Verte en el espejo y decir, tengo cuerpo de bolsa de hielo, pero me amo. Buscar entre tus medias una que no esté rota. Tomar café. Prepararte una arepa doble con mantequilla y pedirle perdón a la estampita de la tía Sasha. ¿Qué te pasó? Y claro, mientras haces todo esto, te damos la llave de nuestra casa. No, pero esta no es nuestra. ¿Y esta? Es tampoco. Bueno, no sé, un original. La casa. La casa. La casa. Bienvenidos a la casa. La casa. La casa. La casa. 6:57 minutos, bienvenidos a la segunda hora de este programa llamado La Casa por la Mega. Aunque no son las 7, ya comenzamos esta segunda etapa del programa. Son 3, hasta casi las 9 de la mañana estaremos Natalia Moretti, quien les habla, Manuel Silva. Sabes que en la primera hora nos pusimos un poquito musicales y sonamos una salsa, no recuerdo. Lluvia. Se presentó en Jimmy Fallon, J Balvin, para estrenar un tema que tiene con Gilberto Santa Rosa. Y tú sabes que me primero vacilé mucho ver a Gilberto Santa Rosa en Jimmy Fallon. Si lo podemos poner, estaría increíble. Y así le damos este toque musical que desde el principio dijimos que iba a tener el viernes. Un poco para compensar que el viernes no fue puente formal. Porque bueno, es puente, pero ¿quiénes pudieron agarrar este puente, no? Y además por motivos país. Siento que como que un fin de semana con el que la gente no va a andar yéndose para la playa, ¿no? No sé, capaz sí. Y Natalie, que yo creo que sí. Yo creo que no. Pero bueno, No lo sé. La gente no debería, Ajá. pero bueno. Pero primero me alegró mucho ver a Gilberto Santa Rosa. Uno siente muy cercano a Gilberto Santa Rosa. Gilberto Santa Rosa ha hecho su carrera y parte importante es Venezuela. Lo ha dicho. Él lo ha Ha dicho. hablado de hecho de personalidades como el Tigre Rafael. ¡Ánimo! Que ha ayudado a que su carrera Ya estoy entendiendo por qué quieres hacerle promo a... lejana de ¡wow! Wow. O sea, Shakira logró estar en un Super Bowl. ¡Wow! Wow. Pero es Sí, 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 Shakira, sí, sí, sí. es J-Lo. ¿Me explico? Sí, Y te entiendo. Pero Gilberto Santa Rosa, cuando empieza a cantar en el escenario, yo vi el video, es tan talentoso Que se lo come. que no hay banda, chicos. No hay diferencia. O sea, hay a puro talento, ¿no? Ese tipo dice, llegó Gilberto Santa Rosa. Qué ¿Me espectáculo, logré explicar? vale. Claro que te lograste explicar. Ok, eso- Además sacaste un tema que me interesa muchísimo, que fue justamente el trabajo doble que tienen que hacer los artistas latinoamericanos para poder entrar en la industria mundial. Porque la industria mundial, por mucho tiempo la lidera Occidente. Claro. Occidente anglo. Entonces, es impresionante cómo sí, chama. Ahora lo nuestros hemos artistas tienen logrado que hacer porque un trabajo doble. el reggaetón le ha puesto a mover la matraca Claro, a todo el mundo. claro, la matraca hasta los holandeses, pero bueno, pero qué bueno que pasó. Por eso Porque es- los artistas latinos, es lo que tú dices, tienen el talento Por eso como el para tipo- poder derrocharlo en cualquier escenario, pero les cuesta llegar a esos escenarios. Ahora Bad Bunny, pero por eso tú ves una sonrisa de sobrado que no tiene que decir nada en Daddy Yankee. Porque él sabe que él fue No. el tipo que logró que eso se internacionalizara con la gasolina. El padre del reto. O sea, que lograra caminar, correr el mundo, fue uno de los tipos que más con lo la logró. gasolina, Manuel, con todos los temas. Claro, Yo pero- siento que cada tema que sacaba Daddy Yankee, que por cierto ya no es Daddy Yankee, ahora es ¿cómo? DY. DY. Ahora es DY. DY. Pero cada tema que sacaba Daddy Yankee en su momento era un hit, era un tema que estaba pegado obligatoriamente. O sea, impresionante. Yo recuerdo mi emoción cuando Chino y Nacho hace el featuring con Daddy Yankee. Claro. Mi emoción de claro. fanática fue, esta gente se montó. Claro. O sea, para mí eso es Daddy Yankee. Increíble. Bueno, Gilberto Santa Rosa, estábamos hablando en Jimmy Fallon, presentándose con J Balvin y este tema. Y yo lo único que pensaba, aparte de qué increíble es Gilberto Santa Rosa como canta y como tenemos tan en nuestro corazón esa voz, ¿no? Más allá de que te guste o no te guste la salsa Ok, sí, mucho. claro. Pero yo decía, yo solo pensaba en
¿qué puede haber hecho J Balvin? O sea, ¿cómo J Balvin le dice, maestro, con todo el respeto, gracias y tal, mira, vamos a doblar porque es que ya no le voy a llegar? Porque es que no hay manera, me perdonan. No, vale, está siendo muy malo, está subestimando a J Balvin. No, está doblando, o sea, Pero, no canta así. Pero es que claro que sí, pero es que J Balvin aquí no está cantando. J Balvin está haciendo lo que siempre hace. Yo no sé por qué tú le sientes como un poquito más de esfuerzo. Yo siento que esto Póngale es en J vivo. Balvin de siempre. ¿Está en vivo? Claro, tú me estás subestimando a J Balvin, vale. Me estás subestimando a mi colombiano, uno de mis colombianos favoritos. No. Sí, chico, esto no se hace, vale. No. Te estoy haciendo Te sentir valió mal. dándome. Ahora, que te iba a decir algo y se me fue, qué fastidio, esta niebla, vale. Te iba a decir algo justamente también musical, súper interesante. Atrás de él están cantando los que cantaban con Milli Vanilli. O sea, él está solamente haciendo, moviendo la boca y... Eres muy malo. No vale, ya, J Balvin, no te molestes. No vale, no te molestes, pero bueno, cada quien a lo suyo, pero es que sí, igualar a Gilberto es impresionante, Si aquí- pero... Si agarra no, J Balvin y te pero dice, este tema- ¿usted qué hizo cuando el problema con René, con Calle 13? ¿Qué hizo usted? Yo- Tú le dices, ay, yo no quería que pelearan, pero yo estuve muy de tu lado, ¿ok? O serías así de complaciente o le hubiese dicho, bueno, chamo, yo creo que sí me incliné más por Bueno, chamo, hay veces que nos equivocamos y tú te equivocaste, punto. así mismo. Se lo Claro, diría. no hay nada más bello que hablar de frente. Además, eso yo siento que Lima es pereza. Como que dale, Claro. pues hablemos de frente con mucho respeto, obvio, siempre. Siempre con mucho respeto. Pero eso, ¿cómo es? Desmonta puentes. O sea, ¿tú crees que- eso desmonta distancia. Claro, acerca. Acerca ¿Tú muchísimo. crees que entonces J Balvin canta más que Maluma? No. Maluma canta Pero es que más, yo no ¿verdad? estoy, pero es que yo nunca, pero es que cuando tú lo pusiste en la mesa, cuando tú me vendiste el tema, ahorita, empezandito, antes de Ajá. escucharlo en la radio, tú me vendiste un J Balvin cantante. Y yo, las cosas como que al César lo que es del César. J Balvin yo no siento que sea él un cantante erudito. Él es una marca maravillosa, con unos temazos muy pegados, Ajá. un tipo que sabe hacer un tipo de música, pero yo no lo veo como con dotes. Y a Maluma tampoco, no te creas. Yo a Maluma no le voy a pedir que sea un cantante... Páralo a la Andrea Bocelli. No, o sea, mira lo que le pasó en el Tiny Desk. Por eso Que es que justamente yo siento que esto le pasa en el Tiny Desk también porque ese pana tenía muchos nervios encima. O sea, él sabía que por primera vez iba a desnudar, capaz. y yo le eché culpa hasta al director musical. Yo también, esa culpa no es solo de él. No, Lo que se va a pasa es que él poner es la marca. En uno de los temas, casi que arrimpelado, él solito con un violín, el violín, que si tienes un violinista bueno, De- ese hombre va justo, nota exacta, y se va a notar tanto si el violín está haciendo lo mismo que tú, se va a notar que tú te sales de, Tal cual. te o creo. si el violín se sale de. Te creo, O sea, te creo. alinear una voz y un violín, yo me creo que- perdonan, pero una decisión nefasta. O sea, la culpa toda se la echan a él porque él es la marca. No, y pues la gente tampoco sabe y Pero, entiende ajá. que pones un violín a cantar al lado de una voz y que es una idea nefasta. Pero yo siento que por lo menos tú me invitas a un concierto de Maluma y yo gozaría. Claro. Porque además me parece un showman, me parece que es un tipo que canta, porque si no, no estuviese ahí. Claro. Y J Balvin también. Lo que pasa es que cantan su género. O sea, ellos destacan en su Yo todo género. eso lo entiendo yo nunca les he quitado valor, pues yo le veo valor ahí. Pero el tema es que yo sentí que sí estaban doblando. Entonces, ¿cómo tú le pides a un tipo como Gilberto Santa Rosa? Que él Que entiende la industria. doble, vale, claro. No, Tú y- sabes que ahorita hay tipos, y esto lo puede explicar mejor No, Valeria, es que es muy pero desnudo. hoy en día hay tipos de doblaje. En TikTok a mí me salen demasiado este tipo de contenidos. ¿Cómo tipo de doblaje? Como artistas, profesores de música Ajá. que van como desarmando las presentaciones de los artistas que están muy pegados. Me quedo pegado viéndolo y me Me encanta encanta. cuando piropean a alguien que una profesora de música así dice, qué increíble Lo que está haciendo esta Bruno pana. Mars o lo que está Bueno, haciendo. con la primera presentación de Karol G cantando Papacito, una de estas profesoras se pone a verla y dice, esto es un nuevo tipo de doblaje en el que el artista pareciera que estuviese cantando en vivo, pero realmente está doblando. Y pone la presentación de Papito, del nuevo disco de Tropicoqueta de Karol G, y ella, la misma profesora, dice,
para los movimientos que está haciendo, ella no puede estar cantando en vivo, Claro. porque su diafragma se está aplastando Claro. y su voz sonaría de una manera distinta. Pero tú lo estás escuchando y pareciera que estuviese en vivo, Es que porque grabó- tiene todas las respiraciones, grabas una pista Claro. como mucho más natural, mucho más cruda. Si te metes en el estudio y hasta medio bailas y Hasta cantas. medio bailas, cantas, le metes voz. Entonces, bueno, hay como mucho espacio para esta como que esta propuesta de doblajes de de los Sí, artistas. eso- Ahora, para mí, cuando tú eres un artista como Karol G, que tienes que hacer un mortal, dar 3 pasos para atrás, saltar, bajar, Michael Jackson lo bailar. hacía. Bueno, pero es Michael Jackson. O sea, yo como que no lo critico tanto. Esa gente hace muchas cosas. Lady Gaga lo hace. Hace redes, baila, va para allá, va para acá. Sí, te entiendo. No, pero yo tampoco le voy a quitar valor a Olga ¿Quién lo Tañón. hace? Olga Tañón lo hace. Ahora, muchachas, si ustedes ¿Verdad que tienen uno que quiere- escoger no- entre el nuevo tema de Gilberto Santa Rosa con J Balvin. con J Balvin o Gilberto Santa Rosa con Vico, sí, por favor. ¿Qué importa? Tenemos un ganador evidente. Venezuela, que Venezuela vote, pues, que Venezuela. Se cae todo. Tú me estás diciendo a Que mí tú que eres muy soy buena muy poca dama. No, de alcurnia, de dama, no. alcurnia, de alcurnia. No, porque tú eres muy Muy buena poca dama disimulando de que eres del alcurnia. monte, como yo. Tú escondes muy bien las moradas de las rodillas. Chico, Tú que la eres de gente monte. Pero yo no lo escondo, yo lo digo todos los días y mejor que se caiga. Espérate, No, mejor sinceridad. que las cosas se caigan así. Ay, toda esta finca de 2000 hectáreas de tu familia, que es hermosa, de verdad. Ella vestida, pero que una loropiana. ¿Cómo es que loropiana? Pero piano. Loropiana, vestida loropiana, y hablando de unos temas de conversación, en cuanto a una mate mango y le empieza a lanzar mango, se cayó. No, ayer ya. Se le cayó, se le salió el monte. Está igual que yo, de monte. Mira, uno tiene que mostrar siempre las cartas como son. Claro, Esto no es lo puede que te mentir. viene con todo este paquete. Si a ti te gusta, maravilloso. Si no, no. Ayer yo El tipo tocando confesé. piano, porque hizo 2 años en Berkeley. Y Natalia cantándole que, ¡déjala! Vico sí con... Ay, amor, ¿qué hacer con este amor? Y el pana, Enzo, con esa finca que tienen acá, que tienen una igual en Sicilia. Arruinada la relación. Y Enzo, los 2 años de Berkeley, sentado en el piano blanco todavía. No se cree que esta jeva esté cantando Vico sí con- Digo, tú te llamas, tú te sabes la de Olga Tañón. Entonces es mentiroso ese hombre. Pero esto es una super escena por una sketch de No, comedia. no, es maravilloso, es maravilloso. Ayer yo confesándole a mi familia que siempre soñé con tener un árbol de tamarindo. Está bien. Pasa que el tamarindo, yo no sé cómo... En mi cena familiar. Oye, te voy a ser sincero. Yo le confesé. No soy tan señor. ¿Por qué? Porque hay 2 cosas a las que yo no sé meterle. No te lo perdono, no te lo perdono. No, no, no. El Tú- dulcito de bolsa de tamarindo, No, yo no. como todo lo que Ya. hecho, pero tú a mí me agarras, para yo ser un señor profesional, señor, Ok. que todo el mundo me va a decir señor, y tú, Will, o sea, haré lo posible porque cambies de opinión. Yo no sé meterle una guanábana ni un tamarindo, o sea, No, vale, ya va, no, meterle vale. no es comerlo, yo como. Ok. Ponme la fruta y no sé qué hago con eso, o sea, yo no sé cómo No. abrirlo, nunca he abierto Lo una pica- guanábana. guanábana. Ajá, La pero eso pica tiene por la adentro, mitad. pero si eso adentro tiene... Eso, Una- eso no es un huevo Kinder que tú abres y está ya el chocolate y está lo otro, no. Ahí hay espérate, pepa y hay espérate, cosas claro. raras. Tú tienes que agarrar, abrirla. Ajá. Bueno, o así lo hago yo, por favor, corríjanme, porque capaz yo. Pero ¿quién ha yo limpiado guanábana aquí? Tú. Claro, chico, y si es divina. Tú también. Y de hecho, ahorita hay época de guanábana. El y hay viejo unas eres tú, guanábanas no yo. buenísimas. Anciano eres tú, no yo. Yo siempre, y esto también está en mi currículum de señor, no, niña señora. Chama Mi- señora. no, pero era niña señora. Yo a los 7 años le pedí a mi papá que cuando llegara, en vez de traerme una galleta o algo así del trabajo, ¿En serio? que me trajera un yogur de guanábana. Me encantaba el yogur de guanábana. Me conquistaba con esa chuchería. Me conquistaba. Hoy en día todavía me puedes conquistar con un yogur de guanábana. Un dulcito de tamarindo en bolsita.
chévere también puede ser un dulcito de guayaba. Me No, pero fascina. un mototaxi te puede enamorar. No, me enamora mañana. Si te habla bonito. Ahorita que me y lo te traiga lanza a la una radio. conserva, te digas, ay, gracias. Que te Edwin. llevo para todos lados. Edwin, de verdad, Edwin, ay, gracias. Tú nunca puedes había contar sentido conmigo, mi reina. Y si me dice flaca, caigo para atrás. ¡Ah! esto. Flaca, toma, para que te endulce, flaquita. Porque tú estabas muy flaca, chica, agarra esto. Oye, Ah, enamorada, vale. Mira, entonces, ¿y tú sabes abrir tamarindo? ¿Y cómo sale el tamarindo? No, tamarindo sí no lo sé, es mentira. Tamarindo También me entienden gusta que el yo árbol, como pero el de esto, tamarindo sí pero no sé cómo no sé entrarle. cómo- Yo tampoco. No sé cómo hace jugo, creo que hay que remojarlo, no tengo idea, ¿ves? Pero- No soy tan señor. Pero guanábana sí te puedo enseñar. Facilito. Bueno, este ¿Qué programa tal? es señorial, donde terminamos hablando, empezamos bien y terminamos mal. Hace una pausa a las 7:19, casi 7:20 minutos. Esto es La Casa con Natalia Moretti y Manuel Silva, aquí en La Mega. Donde sea. Esto es lo que yo necesito. Uf, es que cuando tú te levantas tarde, tú sabes que tú no tienes de otra que irte a poner las medias rápido, lo que te vayas a poner ni lo piensas, que parecen una caja fuerte, porque me ha pasado, ¿te ha pasado? Pues ha sí. pasado. Y tienes que, pues, vas a tener que prescindir, vas a tener que decirle no Al café. al Eso hacerte no- un cafecito. Y eso eso no es se una hace. maldad, eso no se hace. Agarra usted tu café Nescafé instantáneo y no vas a tardar ni un minuto en tener una taza deliciosa, que es lo que me va a pasar a mí en un segundo. En este mismo instante. Sí. Llegaste de repente, quieres un café, Nescafé te lo tiene. Para ti, que quieres ese momento de un café sabroso a tu gusto en cualquier lugar y en cualquier momento, toma Nescafé. Crea tu mundo con Nescafé de De Nestlé. Nestlé. Y si quieres hacer tu día aún mejor, tómate un break y sal de la monotonía con Kit Kat. Elige entre Kit Kat Chocoleche, sus nuevas presentaciones Kit Kat Dark cubierto de chocolate oscuro o el White cubierto de chocolate blanco. Cada mordida es una invitación a romper con lo cotidiano y a sumergirte en un mundo de sabor y textura única. No esperes más, escoge tu favorito y have a break. Have a Kit Kat de Nestlé. 7:29 minutos, regresamos con La Casa por la Mega. Oye, vale, al fin vamos a poder presentar. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Como 15 días? No hables, que nadie sepa quién es. Es que sea algo mágico. ¿A quién tenemos sin dejar de ver como por 2 o 3 semanas? Es una persona que ha sido muy aclamada, ¿no? Pero que a ustedes les gusta escucharlo. Se ha Porque las necesitado. conversaciones son interesantísimas. Sí, vamos a presentarlo de inmediato. Bueno, Con ya tú sabes aplausos, quién con es. bombo, platillo. Tony Frangi está en la casa. Tony Frangie, bienvenido, Tony. chamo. Qué gusto estar de vuelta aquí. Básicamente pudieses tener nombre, esto como lo acabas de decir ahorita, tipo Tony Dice, Tony Frangie, pudiese Tony ser, Frangie. pudiese ser como un cantante de reggaetón. Cuando tengas, Qué heavy. te quieras meter en el mundo de la música urbana, pero siempre usando terminología y temas en tus canciones que tengan que ver con el mundo geopolítico. Es mi momento Yorgaki. ¿Qué más, chamo? ¿Cómo has estado? Todo bien, muy feliz de estar aquí de vuelta después de, bueno, el viaje que hice y todas las complicaciones posteriores que hemos tenido. Qué fino. Mira, yo creo que el mundo está ahorita en un momento donde todos necesitamos tener un Tony en nuestras vidas. No, lo digo muy en serio. Gracias, Manuel. Están pasando como muchas cosas. Yo te lo dije, pues le hice una pregunta hablando de otra cosa por WhatsApp que no tenía nada que ver con actualidad. Y le dije, mire, ¿y cuándo va? Porque créeme que tengo una lista de preguntas para ponerme, para entender cosas. Porque una cosa es que tú lo leas en los portales importantes de noticias y otra cosa es después ese análisis extra y cuando 100%. conectas puntos. 100%. No, y llevaba casi como 2 meses sin venir, yo creo. Sí, Sí, estabas de tenía viaje, full. ¿no? Y como dice Manu, la verdad te necesitábamos, porque creo que en estos 2 meses pasaron full Pasaron cosas muchas cosas en el mundo. Mira, yo antes de que, entrar, que ameritaban nuestras conversaciones. aquí siempre hablamos de qué está pasando en el mundo. Hablamos mucho. De hecho, este espacio se llama La Tierra Weekly. Exacto. ¿Qué pasó esta semana en el En la planeta Tierra. Sí. ¿Qué pasó Pero- esta semana Pero yo en quería el planeta Tierra con Tony Frangier? comenzar con esta pregunta. No hay manera de esconder que hay demasiados focos de guerra. Eso es correcto. Y me parece muy loco, o al Empezamos mismo tiempo suavecito. seguro no, porque estamos pasando por este momento en el mundo. O sea, ¿hay alguna manera de observar Sí. qué está pasando? ¿Es Trump? ¿Es algo que estaba todo a punto de y casualmente explotó? Sí, como que Es una... teníamos años generando este caldo de cultivo, que para mí es así. Es como Sí. unas piezas de dominó. A ver, es un poco lo que dice Natalia, por un lado. Teníamos literalmente años que se estaba pues gestando todas estas situaciones por distintos motivos. Ahorita muchos expertos hablan de la policrisis, es decir, la crisis en múltiples frentes, ¿no? Hay
Hay un sistema económico que está mostrando desgastes a nivel global, hay cambios importantísimos en el sistema político, incluso, por ejemplo, estos movimientos que vemos en el mundo desarrollado de derecha populista que han surgido, también en Japón, en Europa, en Estados Unidos. Vemos nuevos enfrentamientos, el auge de la inteligencia artificial, el cambio climático. O sea, el mundo está como viviendo un sarpullido de situaciones. Sin embargo, yo creo que, y esto lo hablaba en mi Instagram hace poco, en un reel que monté, hay una teoría en las relaciones internacionales que yo creo que ayuda a explicar mucho de lo que está pasando, y es la teoría de la estabilidad hegemónica. Esa teoría habla de el hegemón, ¿no? El hegemón es una potencia, es un poder grandísimo y poderoso que tiende a ser como un ente regulador en el mundo, una fuerza grande, ¿no? Que establece las reglas y trata de establecer un orden. Ok. Lo fue el Imperio Romano en su momento, lo fue el Imperio Británico en su momento, y en los últimos 80 años pues ha sido los Estados Unidos. Y la teoría de la estabilidad hegemónica habla de que cuando el hegemón se retira o empieza a perder influencia o poder, pues se crea un vacío de poder en distintas regiones en el mundo, y ese vacío de poder lo tratan de llenar potencias regionales. Claro, y cada quien como que se fue mamá de la casa. Los niños hacen locura. Y los niños se pelean por la herencia. Claro, Y eso puedes es ver, lo que está pasando en el mundo. puedes ver a Camboya y a Taiwán no, a Tailandia. Tailandia. Perdón, vaya Sí. error. En Tailandia y Camboya peleándose, que capaz en otro momento se hubiesen mantenido como un poco al mar. Camboya y Tailandia, India y Pakistán, Armenia y Azerbaiyán, Israel con todos sus vecinos, Ucrania y Rusia, incluso en Sudán. En Sudán es una guerra civil, pero un bando lo apoya Egipto y el otro lo apoya Emiratos Árabes. Entonces es como la edad de oro de las potencias regionales y como el retorno de las esferas de influencias regionales. Ok. Y Estados Unidos sí, por un lado se retira Pero porque sientes que pierde poder Estados Unidos, o Estados Unidos simplemente dice yo no voy a jugar este es una juego. mezcla de elementos. O sea, por un lado Estados Unidos con el trumpismo quiere desentenderse del orden multilateral. Para el trumpismo el orden multilateral es costoso, es injusto, no funciona. Vemos a Estados Unidos anunciando que se va a retirar de la OMS, que se va a retirar de la UNESCO, retirándose del Acuerdo de París, poniéndole sanciones a la Corte Internacional, a la Corte Penal Internacional, no cumpliendo lo que le ordena la Organización Mundial del Comercio. Pero por otro lado también Estados Unidos pues está llegando a un punto donde también en efecto se le dificulta y se le hace costoso poder mantener quizás la hegemonía que tuvo a principios de los 2000 o en los 90. Hoy en día hay potencias regionales emergentes y potencias globales emergentes que no existían a lo mejor en 2001. El caso de China, por ejemplo. Fíjate algo interesante, ahora China le está restringiendo a Estados Unidos la exportación de tierras raras y minerales críticos, y eso le afecta en su producción de armas. Entonces Estados Unidos realmente se está encontrando no solo con un mundo que por sus propias condiciones económicas y políticas se le hace difícil, vamos a decirlo, ser la policía global, sino que además, bueno, hay otras policías surgiendo y eso dificulta el panorama. Entonces sí es menos fuerte. Sí, Yo pensé que simplemente era una actitud como que, mira, soy muy fuerte, No. soy el más fuerte, pero me voy a echar para atrás, pues no me interesa, yo voy a hacerme grande. De yo. hecho, acabas de responder mi pregunta, Es una tipo, mezcla ¿cuál de es la elementos. consecuencia de todos estos elementos hacia Estados Unidos? Y es esta, o sea, evidentemente no es el mismo país que hace 20 años atrás. Sin duda, a ver, Estados Unidos sigue siendo la mayor economía del mundo, sigue siendo la mayor potencia militar, pero obviamente ya muestra signos de desgaste en muchas áreas. La deuda americana ha crecido desproporcionalmente. China hoy en día le está ganando en ventaja en cuanto al tema de las armadas en los océanos, de los Marines, del Navy. Hoy en día China prácticamente está ganando la delantera, y algo que hubiera sido impensable hace unos años. En inteligencia artificial, Estados Unidos tiene la delantera, pero fíjate lo curioso que le puso restricciones de exportación de chips a China, y China respondió pues creando modelos de inteligencia artificial menos costosos y más fácil de hacer. Y la respuesta fue que Estados Unidos pues levantó esas restricciones que ellos mismos pusieron. Entonces claramente en muchos frentes, bueno, ya no es el mismo Estados Unidos a lo mejor que era cuando cayó el muro de Berlín o cuando sucedió el ataque a las Torres Gemelas, Claro. que era literalmente la policía del mundo. Claro. Ok. Wow. El tema más fresco de estos es Camboya Y Tailandia. y Tailandia. Para entender un poco, es un tema de frontera, Sí. de este espacio es mío o es tuyo. Sí, es parecido a un poco lo que hablábamos hace unas semanas con la India y Pakistán. Camboya fue una colonia francesa por muchos años, y los franceses pues delimitaron la frontera. Y Tailandia, que nunca fue colonia ni francesa ni inglesa, pues no reconoce la delimitación en torno a un templo, específicamente un templo que tiene 1000 años. Y se disputan quién es realmente el dueño del templo o quién controla esa parte de la frontera. Y hay Ok. también un poco religioso entonces, o no hay mucho que ver con... No realmente. Para el Camboya... templo es un árbol. O sea, para Camboya el templo tiene una importancia de peregrinación, pero para Tailandia es más un tema de, bueno, un elemento histórico muy importante que se le dio a Camboya finalmente en el año 1962 por la Corte Internacional de Justicia.
Y ya han tenido enfrentamientos antes por eso. Pero ahora el enfrentamiento es mucho más violento. Se está hablando de prácticamente 120.000 personas desplazadas en la frontera. Ya hoy la tasa de muertos subió a 16, que es altísimo considerando que el último conflicto duró 3 años y la tasa de muertos fue como 19 de un lado y 16 del otro. O sea, está incrementando muy rápido. Claro, ya en un día logró lo que se logró. Claro. No, y eso, ya no hay- ¿crees que haya ahí algún tipo de intervención internacional? O sea, ¿qué intereses tienen los grandes países meterse No. ahí más allá de decir no se peleen? Yo no veo realmente un interés importante en ninguna potencia allí. Es más un problema muy, muy regional entre los dos países. Más peligroso. Claro. ¿Por qué? Bueno, por un lado, Porque aquí nadie lo va a... Que se den ahí puño y patada. o sea, sí, que esa gente lo solucione, que no lo nos metemos en precisamente- ese problema. Que ok. Francia que va hacia ahí, ¿qué le importa? Más allá de decir de repente... bueno, y oye, ahí en la región hay una guerra, pero es una guerra bien violenta de la que nadie habla mucho, que es la guerra civil en Myanmar, al lado de Tailandia, que Ujú. lleva años. Y ha generado olas de refugiados precisamente en Tailandia y en los países vecinos. Pero ¿qué pasa ahorita que nadie vemos sabe, ahí? nadie habla de esto. Sí, no, nadie habla de estos conflictos más, vamos a decir, más del tercer mundo, pero caso de Tailandia y Camboya, uno se los imagina siempre como que estos países pacíficos, budistas del sur. Ah, claro. La realidad es mucho, mucho más compleja. Primero, Camboya probablemente tiene uno de los genocidios más Más. horribles de los últimos 100 años, en los años 70. El genocidio de Camboya, o sea, es un país con un historial de mucha violencia Ok. y un historial militar. Camboya, de hecho, el genocidio culminó cometido por los Khmer Rojos, que era la dictadura comunista que había en ese momento, porque Vietnam, siendo comunista, invadió a Camboya para controlar la violencia que estaba pasando allí, Wow. a ese nivel. El caso de Tailandia es relativamente una democracia relativamente funcional, pero también relativamente democrática. Entonces constantemente hay golpes de Estado de parte de los militares en Camboya y el rey pues es un poder muy importante. Un rey que por cierto es bien excéntrico, el rey Sí. de Tailandia, bien Ujú. excéntrico. Y tienes ese elemento militar muy, muy presente en Tailandia y ya está teniendo consecuencias. Bueno, por un lado vemos que Camboya suspendió la exportación de frutas y películas y contenido tailandés. Y por otro lado, trajo una crisis doméstica en Tailandia, porque Tailandia hasta hace poco tenía una primera ministra, que por cierto la conocí en persona en Davos en enero. Wow. Y esta primera ministra se filtró una llamada en la que ella llama al ex primer ministro de Camboya, que es... La tailandesa. Sí. Él hoy en día, su hijo es el primer ministro. Es como el dictador longevo de Camboya. Hoy en día él dirige el Senado. Ok. Y ella en la llamada pues ataca a su propio ejército, critica al ejército tailandés y le hace muchos piropos a Camboya. Y se filtró esa llamada y tuvo... ¿Hace cuándo se filtró? Esto fue hace como un mes. Que trajo... O sea, esa mujer la vieron en Coldplay también, Sí, abrazando prácticamente. abrazando al- Fue un Coldplay político. Ajá, Ella estaba fue un abrazando al ex primer ministro de Camboya. Ella dijo que fueron tácticas de negociación para tratar de calmar la Ah, situación. Pero la 100%. consecuencia fue que la suspendieron como primera ministra. Y su coalición en el Parlamento se colapsó, porque el segundo partido más grande de la coalición se salió diciendo que ella había traicionado los intereses tailandeses por Camboya. Wow. Y en ese país, ¿cómo se pagan este tipo de tradiciones con comida? Porque ella dice que no es tradición. ¿Se pone grave o es muy Bueno, ella- occidente que vas a la cárcel? Iba a ser una suspensión temporal Ah, bueno. y ya ha pasado un mes y no le han vuelto al poder. Yo no bueno, creo que pero- retorne. Claro, Ok, pero tampoco ok. termina que si presa llevando latigazos, ¿no? No, bueno, realmente no creo en este escenario, no es Myanmar, eso podría pasar en Myanmar. Sí, qué fuerte. Pero lo que veo ahí también es que ahí ves como las crisis internacionales o las crisis entre países pues terminan siendo utilizadas para fines domésticos. Claro. En el caso de Tailandia, que bueno, generó toda esta crisis en el Parlamento. ¿Y en fortaleza militar ambos están igual? ¿O Tailandia es más fuerte que Camboya? Yo me atrevería a decir que Tailandia es más fuerte que Camboya hoy en día y es una economía mucho más rica que Camboya también hoy en día. Claro, mucho más sólida que la de Sí, Camboya. Sí. Camboya es un país muy pobre hasta el día de hoy. Es uno de los pocos países del mundo que todavía se consideran subdesarrollados. Wow. Sí, Tailandia no. Wow. Claro. Entonces capaz esto no dura tanto. Sí, no creo, la verdad. Pero hoy Camboya estaba alertando que si Tailandia seguía insistiendo con la disputa del templo, podía escalar una guerra. Así mismo. Pero al final esos discursos públicos también. Sí, para generar también. Fíjate, la India y Pakistán se tumbaron los aviones, se dispararon, se amenazaron con cortarse el flujo de agua con las represas y a los 5 días Estados Unidos me dio un armisticio y se acabó. Eso está pausa 100%. Sí, bueno, hasta que vuelva... Hasta esto, que vuelva. esto pasa cada 10 años entre la India y Pakistán. Sí, bueno, pero no es algo que vaya a escalar ahorita a corto No, plazo. yo lo que veo complicado con Pakistán es que Pakistán cada vez está más inestable y más políticamente disfuncional. Y creo que por eso hay tanto interés en el mundo en tratar de mediar algo con Pakistán, porque si Pakistán colapsa, está el gran peligro de que Pakistán tiene armas nucleares. ¿Y qué pasa si eso cae en manos equivocadas en un colapso de un país? Claro, claro. Es decir, o sea, ¿dónde mataron a Osama Bin Laden? En Pakistán.
O sea, eso ha sido tierra de nadie de grupos islamistas por años. Ese es el gran peligro de que Pakistán entrara en una espiral de anarquía. Claro, Ok. sí. Que- Pueden pasar cosas que no controlas. Sí, Pakistán es un país muy pobre, con constantes golpes militares también. El gobierno está muy disfuncional, a la oposición está perseguida en Pakistán. O sea, Pakistán es un país que está muy disfuncional económicamente, no muestra los mejores signos y eso, bueno, preocupa al mundo porque tiene armas nucleares. Claro, claro. Eh, Yo tengo una pregunta súper delicada y sé que es un tema al que Manuel, en el que Manuel también está interesado a hablar y traer a la mesa, que es la hambruna en Gaza. Ok. Y siento que es un tema en el que todos tenemos que... sí y no, porque termino llorando siempre que veo fotos. Exacto. O sea, yo... Es horrible. o sea, Es no. imposible no empatizar con lo que está pasando y sería chévere conocerlo, como que conocer todo este tema a través de tu punto de vista. Ok. Y corto para no llorar. Sí, no, Es bueno. horrible, es horrible. Yo sufro con el tema también. Fíjate que yo me voy a remitir a algo que dijo hace pocos días Alex de Val. Alex de Val es prácticamente el experto más prominente del mundo en hambrunas. Él estudió mucho los temas en África. De hecho, yo lo descubrí en la universidad en una clase de política africana. Él hace poco dijo que la hambruna en Gaza es quizás la hambruna más premeditada y planeada que ha habido en el mundo desde la Segunda Guerra Mundial. No, vale, yo no te lo puedo creer. O sea, y lo dijo en una entrevista. Y estamos viendo que los propios aliados de Israel están sacando comunicados exigiendo a Israel que permita la entrada de ayuda humanitaria a Gaza porque ya hay alerta de que está llegando la hambruna a la categoría 5. La categoría 5 es la más grave. Porque ¿qué quiere decir la categoría 5? Que aunque se dé ayuda, ya las condiciones del cuerpo están en un punto en el que simplemente es imparable una... O sea, no dejan entrar nada. Hay muy poca entrada, lo que Israel le permitió es un sistema muy criticado por todas las organizaciones internacionales y las ONG de ayuda humanitaria, porque es un sistema en el que se le da la ayuda humanitaria a contratistas americanos que la reparten en clústeres que ellos establecen y lo que ha generado es una anarquía total porque hacen que los palestinos caminen kilómetros y llegan y bueno, la ONU ha dicho que más de 1000 personas han muerto desde mayo tratando de conseguir ayuda humanitaria porque Israel muchas veces ha respondido disparando. Exacto. Han buscado, hoy salió que USAID, la agencia de ayuda humanitaria de Estados Unidos, hizo un análisis y consiguió que las acusaciones de Israel sobre Hamas tomando la ayuda humanitaria no son tan masivas como había hablado Israel. O sea, lo que se está hablando es grave. Y Tú es- lanzas, yo no soy quien para criticar, pero tú lanzas la ayuda y si los malos dentro del grupo, que hay malos, ¿no? O sea, los malos, vamos a decir, si malo para ellos, pues. Yo no quiero entrar aquí en quién es ¿Quién que, es es que bien la, y quién la es manera mal? logística y distribución Pero te- es una locura. Pero si hay un niño con hambre que le da la mitad del pan a un bicho malo, eso te lo tienes que calar. Mira, anoche ¿Sabes? la- Porque es que la prioridad es que el niño esté bien. Anoche la Es muy BBC, fuerte. Reuters, Ajá. Associated Press y Agence France Press sacaron un comunicado, está hablando de las 4 agencias más importantes del mundo de noticias, un comunicado denunciando que sus periodistas en Gaza se están muriendo de hambre. Wow. Ese es el nivel al que estamos llegando. Es muy no pueden fuerte. salir de Hay ahí. más de... Gaza está bloqueado por todos lados. hasta por mar. Justamente siguiendo artículos de la BBC... Y la culpa es también de Egipto, por cierto. Egipto nunca ha abierto la frontera con Gaza. Wow. Porque recibe demasiado financiamiento de parte de De Estados pal- Unidos y eso hace que cumpla la política que se está buscando en la región. Bueno, hay más de 100 agencias de ayuda humanitaria en este momento que están denunciando esta ayuda, esta hambruna masiva que se está extendiendo por Gaza. Ayer el director de Refugees International decía que tú estás viendo la cantidad de niños que están muriendo esta semana y prácticamente se está desatando una catástrofe humanitaria en base a los números que se están mostrando. O sea, es como que ya no hay vuelta atrás con lo que está pasando. Wow. Y eso está llevando a consecuencias geopolíticas. Ayer Francia anunció que va a reconocer a Palestina como país. Exactamente, El mundo está caemos moviéndose en a unos esto. pasos de impensables hace unos meses en cuanto a la política con Israel para presionar por lo que está pasando. Wow. Mira, nos toca hacer pausa publicitaria, pero Tony va a seguir con nosotros fuera del aire. Vayan a Mundo UR en vivo y quería hablar de, ahora sí, de China y Taiwán. Oh my God, estamos en muchas ¿Qué acabo de cosas. decir? China y Taiwán. Ajá, sí, lo hablamos ahorita. Me quedé. Pensé que había dicho Tailandia. Es que tú hace No, rato no, la no, no, confusión. Sí, No, 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 Taiwán. no. Ya, Hay muchas cosas pasando Y en hay que el hablar de mundo, Ucrania. pero tenemos, Ajá, hay que hablar de Ucrania. Ucrania. Tenemos a Tony Frangi acá en la casa. Tony, ¿me puedes recordar tu Instagram, por favor? @Tony Frangie M. Tony Frangie M. Por ahí lo sigues. Frangie. Ahí está, por ahí lo sigues. Este segmento que estás escuchando ahorita se llama La Tierra Weekly. Y la idea es como ponernos al día con todo lo que está pasando. Para nuestra sorpresa,
Para nuestra sorpresa, hay muchas cosas pasando en el mundo en este momento, pero bueno, tenemos a Tony aquí para irlo desglosando poco a poco, paso a paso. Pueden ponerme aquí 2 letreros como Nukualofa, pero que diga Tailandia Y Taiwán. Taiwán. Hacemos Porque mi publicidad. cabeza es hacer de patinar. Este programa se llama La Casa, somos Natalia Moretti y Manuel Silva. Estamos contigo hasta casi las 9 de la mañana. Hacemos publi y ya regresamos. 7:50, no sé para qué doy la hora si estamos en modo relajado, relajado con los temas que están. No, relajado nada. Estamos todos así y además tomando café. Tipo, ¿qué más está pasando? Un poquito más para que no quede tan dulce. Disculpa. Mira, Tony, es muy candela. El Yo- mundo está ardiendo. me quedé con el tema porque pensé que había cometido el error de en vez de decir Taiwán, dije Tailandia, y antes lo dije al revés. Taiwán estaba haciendo estos simulacros de una posible invasión, Lleva rato. pero lo están haciendo ahorita, o sea, vi imágenes, no sé si es que ahorita de repente CNN se abocó a grabar detalles, pero el miedo de ellos es invasión de China, Sí, claro. obviamente, ¿no? O sea, a ver, ellos están haciendo ahorita un referéndum revocatorio Ok. y le están acusando que China está tratando de interferir en el referéndum revocatorio. Pero, ¿qué es lo que hay que entender? No es que Taiwán le tiene miedo a China, es que las dos se consideran China. Y de ahí viene todo el conflicto. El nombre Ok. oficial de Taiwán es República de China. Y China es República Popular China. Y si un país reconoce a China, no reconoce a Taiwán. Y viceversa. Taiwán nace porque cuando la revolución comunista fue exitosa en China, después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno nacionalista que había en China huyó a la isla de Taiwán, que era de China, y proclamó otro gobierno chino ahí. Y ambas pelean por la legitimidad de quién es China. Es como si en Venezuela un gobierno tomara el poder y el gobierno que tumba se fuera a Margarita. Y proclamara Venezuela en Margarita. Si hay 2 Venezuela. Ajá, eso es lo que pasa ahí. Entonces, por años China ha hablado de, la reunificación, que es conquistar Taiwán. Gracias. ¿Y por qué no tocan esa, o sea, Porque está muy apoyado por Estados Unidos, Taiwán. es una islita? Claro, pues una isla estratégica. Estratégica al frente de la costa. No de la costa china. entiendo, pero Hay toda esa área es un área de hoy en día mucha tensión geopolítica porque Estados Unidos, pues, Pero eso, o sea, que es un país yo no quiero, o sea, no quiero imaginar en la cabeza de un asiático y de un chino en particular, qué significa que por presiones internacionales de un país que tampoco se ha portado muy bien, o sea, que no tiene buenas relaciones tú tengas una isla que era tuya, porque para ellos eso era de ellos. Claro. Y yo tengo que frenarme, dejar mis pasiones a un lado para no armar un pedazo mundial, porque sí. O sea, bueno, es que te va a dar un de dato bolas que está. se frenan y A no ver, buscan tomarla. Hasta los 70s, China no estaba en las Naciones Unidas. Porque el mundo en su mayoría reconocía a Taiwán como la China legítima. A partir de los 70, con el crecimiento de China, cambió el reconocimiento hacia la otra y eventualmente votaron a Taiwán de la ONU y entró la China comunista. Ah. Hoy en día muy pocos países reconocen formalmente a Taiwán. Tipo, Estados Unidos no reconoce a Taiwán. Tiene una pseudo embajada en Taiwán, apoya muchísimo a Taiwán. Pero es una islita. Sí, pero una isla estratégica. Claro. Está frente a la costa china. Abajo tienes el mar del sur de China, que no solo tiene mucho gas y petróleo submarino, sino que además está el estrecho de Malaca, que es por donde pasa todo el crudo hacia China desde el Medio Oriente. Es decir, que si tú cierras el estrecho de Malaca, le das un golpe energético durísimo a China. Y por eso China está desesperada por establecer bases y tomar islas allí. Que China reclama como suyas, pero que todos los vecinos dicen que no son suyas. Entonces se está generando tensiones a China con Vietnam, con Malasia, con Singapur, con Wow. Brunei, con Indonesia y con Taiwán. O sea, con todos los vecinos. Claro, al punto que Vietnam, siendo comunista, firmó con Joe Biden un acuerdo de defensa estratégica, un acuerdo de una alianza estratégica, pero con Estados Unidos. Ok, pero nadie ahí puede. Para protegerse de China, Claro. evidentemente. Nadie- Claro, porque- uno de esos puede con China. Nadie puede. Ni unidos creo que pueden contra China. Pero con Estados Unidos detrás es distinto. Estados Unidos no quiere perder el control del Pacífico, que lo tiene desde la Segunda Guerra Mundial. O sea, Claro. después de que Estados Unidos venció a Japón, bueno, estableció alianzas importantísimas con Japón, con Corea del Sur, con Taiwán, tiene relación cercana con Singapur y Malasia. Ahorita con Vietnam, después de que la trató de derrocar en los 70s y 60s. Entonces, eso es lo que sucede allí. Y tienes ese elemento geopolítico de que Estados Unidos pues, ha sido muy vocal de que si China trata de retomar Taiwán, como China dice que quiere hacerlo antes de 2027, puede generar una guerra con el Lo ha dicho. Sí. Pero Es viable. es difícil. Pero es el no lo mejor descartaría. momento, te cuento. Es el mejor momento. Pero Con no lo- Trump en Estados Unidos es el mejor momento para que Sí. se arme ese rollo. Pero no lo descartaría. Ahora, ¿por qué también es estratégica Taiwán? Aquí hay un elemento fundamental. Taiwán produce la vasta mayoría, pero vasta mayoría de los chips que se producen en el mundo para inteligencia artificial, Mira para que uso la- de los teléfonos.
y los exporta a los Estados Unidos. Entonces, por eso es fundamental Taiwán para Estados Unidos. Es la productora número 1 de estos chips semiconductores que se utilizan para gran parte de la tecnología moderna que utilizamos y para la inteligencia Sí, artificial. pero si China se pone seria y hace algo serio, yo no veo a Estados Unidos metiéndose ahí. Hay que ver cómo manejarlo. El tema es que Taiwán, por ejemplo, Taiwán hizo una tontería recientemente, en mi opinión. Empezó a desactivar sus plantas nucleares. Si te hacen un bloqueo energético, un bloqueo marítimo, ¿cómo importas petróleo? ¿Y cómo te mantienes tu energía si acabas de desactivar tus plantas nucleares que te producían energía dentro de la isla? O sea, son cosas así, pero bueno, Taiwán está invirtiendo en tratar de crear defensa aérea y China ha hecho varios ejercicios marítimos cerca para decirle a Taiwán como que yo te puedo bloquear, tú eres una isla, te puedo rodear y nadie entra y nadie sale. Ajá. ¿Cuál es la cosa interesante ahí? Uno, Taiwán en efecto hoy en día es un país muy rico también. Taiwán no es que es una isla pobre en lo absoluto. Y por otro lado, tú ves la diferencia de las dos realidades después de que en un lado, bueno, se estableció el comunismo y en otro hubo dictadura de derecha por muchos años y luego democracia. ¿En qué sentido? Hoy en día Taiwán es una democracia en Asia, liberal. China es una dictadura marxista-leninista. Y, por ejemplo, Taiwán es uno de los pocos países de Asia que tiene matrimonio gay. En China no. Entonces ves como Taiwán se ha vuelto un sistema mucho más parecido a Occidente. Ujú, totalmente. Y China es un sistema muy endógeno de marxismo-leninismo. ¿Cómo le dicen? Socialismo con características chinas. Sí. Que es este sistema tan único de China, ¿no? Sí. Entonces, bueno, yo ahorita descartaría cualquier conflicto en este año o próximamente, pero Pero hay que meterle siempre al ojo. no, A mí- no lo descarto. Y no. Personalmente, lo que yo- Van chinos que dicen, pues, yo no soporto esto y se van para Taiwán a casarse. No es común, pero China y pero Taiwán, pudiese ser. Sí, ¿no? sí pasa, es un China es y un Taiwán escenario. son raras. O sea, a veces tienen comercio entre ellas, a veces hay turismo entre ellas, hay influencia mutua, pero al final no se reconocen y viene y dice, yo soy China. No, yo soy China. No, yo soy China. No, yo soy China. Fíjate que algo que China le propuso a Taiwán por una época era establecer un sistema como el de Hong Kong. Un país, dos sistemas. Como que te dejo ser tu democracia, pero estamos todos bajo China. Pero después de que China, después de 20 años con Hong Kong, decidió simplemente moverse adelante y cerrar la democracia en Hong Kong y establecer un comunismo duro y puro a nivel político, no económico. En Hong Kong, Taiwán dijo, olvídate. O sea, yo acepto esto y luego me haces lo mismo que a Hong Kong, que después de 20 años de respetarle su democracia, le apresaste a la oposición, le quitaste poder al parlamento. Actualmente, Hong Kong bajo completamente. Hong Kong hasta el 2020 fue una democracia, ahorita es tipo casi igual al resto de China. Lo mismo. Y eso ha tenido consecuencias muy fuertes a la vida interna en Hong Kong. Por ejemplo, Hong Kong tiene una universidad que por años tuvo una estatua de la libertad como la que se usó en las protestas de la Plaza Tiananmen de 1989 en China. Y ahora China ya lo mandó a quitar. Después de casi 30 años que está la Sí, estatua de van, la lentamente te van comiendo. Pues, A no, mí- yo te a voy a mí me dejar. parece Han que- suspendido profesores. A mí me parece que el mundo entero, o sea, estamos como estamos como haciendo un replanteamiento político Y económico. de los sistemas, de nuestros sistemas políticos, económicos y sociales creados hace más de 80 años. Con el final de la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, que todas las estructuras sociales, políticas y económicas finiquitadas al final de la Segunda Guerra Mundial se están cayendo delante de nosotros. Y yo pienso Y- en esta frase, creo que es de Mark Twain, cuando él dice, no, o es de Yeats, o es de T.S. Eliot, es de alguien de esa época, no recuerdo quién ahorita, que él Ok. dice, el viejo mundo ha muerto y el nuevo se dificulta en nacer. Esta es la Claro. época de los monstruos. Esta es la época en donde, Estamos ahí. y Estamos creo ahí. que es como todo, esto está haciendo, para mí es el parto del nuevo mundo. Es que yo siento que y el está nuevo mundo complicado. no termina de nacer y el viejo se Exactamente. murió y estamos como que en el medio estancados en la Exactamente, descomposición. Tony. Mira, yo te invito a que todavía no te vayas. No, vamos a agarrar. Hay temas que Vamos a hablar de quisiéramos Ucrania, seguir hablando, Rusia. claro. Vamos a entrar al aire, muchachos. Hablamos de eso. Pero avísenos en 10 minutos para que nos echen de toda la estructura del programa. Gracias, Tony, por quedarte más rato con nosotros. No, Estás vale. obligado. Literalmente lo obligamos. Porque No tú te se quedas. preocupen, exacto. Vamos al aire, Verdad, vamos nos al aire, quedan vamos al aire. estrenos y entradas. Muy buenos días. Hola, ¿cómo están todos? Feliz viernes después de este feriado que tuvimos un poquito atravesado, pero no importa, acá estamos nosotros para acompañarte hoy, todo el día, porque así vamos a estar todos los contenidos mega, todos los programas acompañándote a pues pasar este viernes de la mejor forma. Entramos muy rápido porque hoy tenemos a Tony Frangi con nosotros en La Tierra Weekly, otra vez en este programa para explicarnos todo. Si quieres seguirlo,
ahorita que lo vas a empezar a escuchar, su Instagram es @TonyFrangieM, @TonyFrangieM. Con él, pues hablamos de todo lo que necesitamos saber para ponernos al día sobre lo que acontece en el mundo. Ojo, y Tony, ustedes lo ven hablando serio, pero tiene un sentido del humor increíble. Lo que pasa es que no le damos chance porque nos ponemos... Nos ponemos intensos. No, es nuestro no. momento para ponernos serios. Claro, uno quiere aprovechar estos minutos para enterarse de qué está pasando en el mundo. Bueno, y tampoco vamos a poner a hacer chistes con hambrunas y matanzas. No, bueno, claro. No podemos. Obviamente con casa. De hecho, lo que hemos hablado hoy es de guerra, no hay manera. Sí. No hay manera. No De hay hecho, manera. es impresionante. Yo personalmente, aquí saliéndonos un poquito del tema y ya hablando un poco más de ti, para mí es impresionante saber o darme cuenta de lo empapado que estás de todas las informaciones, de todos los conflictos que hay. Y pienso en ti y digo, este niño, su mente, su paz mental, ¿en dónde está? Porque nos pega como humanos. Manu y yo El de hablábamos. que se va el fin de con el semana tema. para el club y se olvida de todo. Me olvidó todo. era como- Maravilloso. No, mi Uno es Spritz. Pero estoy segura que debes tener Mi una... hermano Spritz este miércoles. Bueno, Estoy segura que debes tener Conectado. debes tener alguna manera de tú poder salirte para poder mantenerte tranquilo. no, sin porque duda, pero mi cuñado siempre se burla y me dice, wow, Tony, ser tú debe ser horrible. Todo lo que piensas y todo lo que sabes todo el día. Estas Claro, cosas. todo Y lo yo, que sabes y todo lo que La vida lees. del periodista. Bueno, pero Claro, el periodista crea costra y... Claro. No, y ojo, también, a ver, estamos enfocados en esto porque ahorita estamos en una etapa de conflicto, pero yo sí creo que no todo lo que está pasando en el mundo es negativo. Y de hecho, deberíamos hacer una edición sobre otros temas Me positivos. gusta, Tony, qué O sea, bravo. A ver, por ejemplo, el cambio climático está entrando en un terreno bien complicado, pero también hay muchas noticias ambientales buenas en el mundo recientemente de las que no se hablan. Especies que se están salvando, Sí. sistemas que se están preservando. Hace poco unos científicos japoneses desarrollaron un tipo de plástico nuevo que se Degrada. se degrada sin generar microplásticos. Entonces, hay logros. El tema es que estamos tan empapados de todos los horrores que se están viendo en los Claro, últimos 3 claro. años para acá. Claro. Ahora, personalmente, yo sí creo que tú tienes que tener tu fórmula como para saber, estoy enterado y me salgo de vez en cuando porque Claro. te ves muy bien, por lo menos por lo menos de cara a lo que estamos ¿Tú viendo sabes qué ahorita. ayuda en verdad? Leer historia. Cuando tú lees historia, entiendes que realmente los horrores que vivimos hoy en día son nada comparado con lo que se vio en el pasado. Wow. Y eso te pone todo en perspectiva. Ok. Ayuda muchísimo. O Te sea, hace ver como que el mundo sí ha mejorado un poco. que la gente vive con un sentido apocalíptico que yo no lo tengo. O sea, hoy en día vemos la cantidad de muertos y en ningún conflicto del mundo se llega al 1.000.000 de muertos. La Segunda Guerra Mundial en 5 años, cuando la Tierra tenía 2.000 millones de personas, no 8.000 millones como hoy en día, cobró 61 millones de vidas. Wow. O sea, no nos comparamos para nada con los horrores de la época que nacieron nuestros abuelos. Igual tampoco le podemos dejar de quitar importancia y Claro. pero te entiendo Pero para ponerlo ti. en perspectiva le quita el sentido apocalíptico. Ok. Claro. Y la historia es maravillosa porque de eso. Aferrarte a la historia. Oye, qué buen dato, Tony. Qué bueno. Ahora, Ajá. volvamos al tema. La mortalidad infantil ha caído un 60% desde 1990. Esos son temas que no se hablan, pero en verdad el mundo ha mejorado en muchísimos aspectos. Ay, qué bueno saber esto. Porque yo a veces digo, el mundo va peor para peor y fíjate que De no. hecho, te propongo que hagamos Hagámoslo. que hagamos un día, una sección, o acá en la Tierra Weekly, en donde traigamos esto a la mesa. Exacto, para Cosas ver en el las mu- que el mundo ha mejorado de hace 80 años para acá. Ah, bueno. Que son muchas cosas en las que el mundo ha mejorado. Ves, no me lo imaginaría. Ahora, sigamos hablando de los conflictos. Muchos decíamos, oye, la Tierra está pasando por un momento bien complicado, el mundo está pasando por un momento bien complicado económica, social y políticamente, y la idea es irlo entendiendo paso a paso. Hay como dos focos que nos faltaron tocar. Rusia, Ucrania. Sí. Que además ahora Ucrania con protestas internas, no sé si fueron muy leves o qué tanto contra Zelensky, primera vez que tiene. Y el otro foco puede ser Siria y Israel. Teniendo un conflicto importante. Sí, que tampoco lo entendía mucho porque sentía que este señor en Siria, yo lo voy a decir desde lo más coloquial para que tenga ese tono también de comedia, pero ese señor no se puso como a la orden y firme para todo Occidente. Y se puso como muy panita, Pero o bueno, era puro bla, bla, bla. Occidente lleva 80 años sin entender al Medio Oriente. ¿Qué te puedo decir? Siempre meten la pata. Es la especialidad Occidente con Medio Oriente. En realidad, o sea, no sé si quieres que empiece con Ucrania o con Siria. Bueno, como tú quieras. Bueno, empecemos con Siria, ya que estamos hablando de este señor, ¿no? Al-Shara. ¿Qué pasa? Sí, a ver, el gobierno de Al-Shara, que su nombre de guerrera es Yolani, sin duda se trató de, bueno, vamos a decir, normalizar relaciones con Occidente. Estados Unidos le levantó las sanciones, ha buscado acercamientos con Europa. Obviamente todo esto empujado por los lobbies multimillonarios del Golfo.
por la influencia de Qatar, la influencia árabe saudita. Pero no hay que olvidar que Al-Sharaa viene de un movimiento, que es HTS, que es un derivado de Al-Qaeda. Y hasta Exacto. Él era un tipo barba, mucha plomo y de repente hasta lo hace vimos nada, empaltó. claro, de la nada empaltó ofreciéndole a Trump una Trump Tower en Damasco. Oh my God. ¿Qué pasa? A ver, Es que es por eso, este no hombre entendí hasta hace nada. nada tenía orden de captura por parte de los Estados Unidos y recompensa. ¿Qué? Sí, y ahí tú ves precisamente el tema de la complicación de Medio Oriente, ¿no? Hay tres elementos a considerar en Siria. Por un lado, los países del Golfo, que son musulmanes sunitas, quieren establecer hegemonía e influencia en Siria. ¿Por qué? Porque Siria hasta hace poco estaba gobernada por la familia al-Assad, que son Ajá. alawitas. Los alawitas son una minoría étnica que vive en la costa siria. Y por ende, gran parte de los cristianos y los drusos de Siria pues vivían bajo un gobierno alawita que daba ciertas protecciones a las minorías, aunque era una dictadura brutal, era un gobierno laico. Y que por ese precisamente... Dejaba que la gente sea. Claro, no era un gobierno religioso, pero lo más importante de eso es que por ese distanciamiento de los sunitas, que son la mayoría de Siria, hubo un acercamiento a Irán. Ahora que cae el régimen de al-Assad, pues los países sunitas de la región, siendo Turquía y los países del Golfo, quieren reafirmar la influencia en Siria y crear como un eje de poder sunita en Medio Oriente. Y ahí viene el segundo elemento. A Israel le preocupa que suceda eso. Israel no quiere un régimen islamista sunita en su frontera, no quiere que surja un nuevo eje que le amenace la estabilidad regional o la hegemonía regional ahorita Y antes de que nazca. que rompió el eje iraní. Claro. Y antes de que nazca. Antes de que nazca lo destruyó, en cierta manera. Esa fue fíjate que aunque Israel y al-Assad formalmente eran enemigos, realmente tenían acuerdos tácitos. Eso es algo muy interesante, ¿no? Y una vez que cae al-Assad, la respuesta de Israel fue, bueno, entro a Siria, ocupo partes del sur y el Monte Hermón, que es estratégicamente fundamental porque te permite observar Damasco y el Valle del Bekaa en el Líbano. Y pues hago más de 500 bombardeos que destruyen toda la capacidad militar de Siria antes de que caiga en manos del gobierno de Yolani. Pero ahí entra el tercer elemento. Una vez que sucede eso, pues empiezan a haber levantamientos internos en Siria contra el nuevo gobierno, de parte de estas mismas minorías que antes se sentían quizás, podían ser más neutrales, pero que se sentían más protegidas por el régimen anterior. Entonces vemos en la costa que hubo alzamientos pro-Assad y la respuesta del grupo dominante ahorita en Siria fue masacres contra los alawitas en la costa. Y luego empezaron a haber enfrentamientos con los drusos. Y la respuesta de Israel, los drusos son una minoría esotérica que está en el sur de Siria, son 3% de la población siria. Israel, parte de su ocupación y su entrada al sur de Siria fue diciendo que están protegiendo a los drusos. Y prácticamente el plan de Israel pareciera ser crear un estado druso en el sur para crear como un buffer zone o una zona de separación de la nueva. Pero este gobierno sirio sí estaba echándole plomo a los drusos. Entonces empezaron a haber enfrentamientos entre los drusos y los beduinos, y se supone que el gobierno sirio entró para poner orden, pero las organizaciones de derechos humanos de la diáspora siria dicen que no, que el gobierno sirio está participando en las masacres de los drusos. En una ciudad que se llama Suwaida, donde por cierto vienen muchos sirios venezolanos. Sí, hay muchos acá. Venezuela es el cuarto país del mundo con más drusos. Oye. Es algo muy interesante de Venezuela, ¿no? Están Líbano, Israel, Siria y Venezuela. Wow, la cantidad de drusos. Sí. Son esotéricos. Sí, ellos creen en la reencarnación, por ejemplo. Ok. Y aunque técnicamente derivan del Islam, el drusismo tiene cosas muy únicas. Tienen libros sagrados propios, consideran a ciertos filósofos griegos de la antigüedad como profetas. Tienen todas estas influencias esotéricas que vienen más de Oriente, ¿no? El tema de la reencarnación, por ejemplo. Ok. Claro. Que en las religiones abrahámicas no está presente. Ni los Claro. cristianos, ni los musulmanes de Medio Oriente, ni los judíos tienen reencarnación. Sí, Claro. tienen como unas cositas extra, como más modernas, por decirlo de alguna O manera. quizás más antiguas, ¿no? Era lo que se creía antes de la religión abrahámica. Entonces, ese es el conflicto en Siria. Tienes, como te digo, Israel tratando de evitar un rival islamista que pueda surgir. Estamos hablando de un gobierno que en gran medida deriva de fuerzas islamistas. Y Por otro lado, conflictos internos étnicos de los cuales Israel pues está usando para tratar de mover esta agenda y aliándose con los drusos. Y por otro lado, pues los intereses de las potencias sunitas en tratar de estabilizar a Yolani y convencer a Occidente de apoyarlo. Esto O al puede, Sharaa, pues. esto puede ¿Qué quieres crecer decir? o no. Puede Siento que crecer- es un poco más de la dinámica constante en esa zona. puede crecer internamente para Siria. O sea, yo no descarto que Siria vuelva a entrar en una espiral de conflicto. conflicto y guerra civil. El gobierno de Al-Sharaa está muy debilitado con los ataques de Israel. Hace poco, no sé si vieron el famoso video donde Israel le da al cuartel general en Damasco. Sí, o sea, ha sido unos bombardeos muy estratégicos de Israel. Ah. Prácticamente dejó a Siria sin armada, Ujú. o sea, sin Así Navy. mismo. Sí.
Y hay otros intereses. O sea, Claro. Rusia tampoco le interesa que se estabilice ese gobierno porque Rusia tiene su única base mediterránea en la costa de Siria, en la parte donde los alawitas han hecho los alzamientos y estas fuerzas cercanas al gobierno han masacrado a los alawitas. Al-Assad sigue en Rusia echado por allá en un sofá. Está allá en Moscú, volvió a ser dentista, no mentira. Ay, Dios. Oftalmólogo. Oftalmólogo. Él era oftalmólogo en Londres. Su hermano era el que iba a heredar el poder y su hermano se mata en un accidente de carro y su familia lo llama y que mira, tienes que venirte a ser el dictador de Siria. Y el bicho que sí, con las letras enfrente de una señora y que qué letra decía ¿Qué aquí, letra ve señora. aquí? Ah, me tengo que ir. De dictadura, nos vemos. Dice, Chao. Wow. Ok, ya que brincamos a Moscú, donde está Al-Assad, Ucrania, Rusia. Eso Exacto, me parece parecía que- Ucrania, que nos quedan que Para sí, 3 cerrar. minutos. Bueno. Ucrania parecía estar como agarrando fuerza en algún momento, o Rusia muy debilitada. Pero ahora exactamente dónde está cómo está Mira, el panorama. tú querías hablar un poco de la tensión que hay ahorita dentro de Ucrania. Eso sí es importante. Sin duda, el parlamento ucraniano hizo lo que en mi opinión es una movida terrible, que es desarticular las agencias anticorrupción dentro de Ucrania. Ucrania es un país con muchísima corrupción. Es uno de los países más corruptos de Europa. No más que Rusia, pero muy corrupto, porque son países exsoviéticos, cumplen el mismo parámetro. Lo grave es que Zelensky haya firmado esa orden, este acuerdo. pero a mí no me parece que esa es la historia interesante y fundamental de Ucrania ahorita. Claro, pero A mí lo que me parece fundamental es que Trump dio un giro 180 Ujú. y le aprobó de nuevo el envío de armas a Ucrania. ¿Se acuerdan que eso lo hablamos en las primeras semanas aquí? Claro. Y hablamos de que, bueno, Estados Unidos se quería lavar las manos con Ucrania, estaba atacando a Europa, estaba haciendo un acercamiento con Rusia y ahora de la nada, bueno, ¿qué está haciendo? ha hablado medio duro de Putin. ¿Quién? De Trump. Trump, sí, claro. Pero Ya no además, son ¿te acuerdas tan- que antes también le dijo a Zelensky que era un dictador? Claro, claro. Y ahora, claro. bueno, cambió el discurso como cualquier presidente Por- gringo que uno hubiera esperado. ¿Por qué pasa? ¿Será que lo hicieron ver y que mira, papi, tú estás pensando que tú a pura negociación vas a convencer a este señor y este señor ruso no piensa como tú? Sí. Tú estás pensando como tú y tus compadres, pero él no Mira, piensa y no va, te... va por ahí, ¿no? Hay dos cosas que yo metería en la ecuación. La primera es, a mí me parece muy interesante que este cambio viene cuando semanas antes Estados Unidos había cortado el envío de misiles Patriot a Ucrania. O sea, y los misiles Patriot los había cortado porque Estados Unidos dijo que tenían pocos en su arsenal y que los necesitaban ante el ataque de Irán a la base americana en Qatar cuando hubo la guerra corta entre Ok. Irán e Israel. Porque además ahorita, ¿se acuerdan que hablábamos de que China le ha cortado la exportación de tierras raras y Exactamente. minerales críticos a Estados Unidos? Lo Muchos de decíamos. esos minerales se usan para estos materiales, entonces, bueno, Estados Unidos tiene que manejar con más cuidado sus armas porque no puede darse el gusto de derrocharlas. Pero de repente viene este cambio 360, un cambio 360 que además Trump, debo decir, lo hizo de una manera que a mí me parece muy políticamente inteligente. Él tiene una base que está en contra de apoyar a Ucrania, tiene gran parte del Congreso de su partido en contra de apoyar a Ucrania, entonces, ¿qué hizo él? Para no tener que negociar internamente con su partido y que el Congreso aprobara el envío de armas, lo que hizo fue venderle todas esas armas a países de la OTAN en Europa y que los países de la OTAN se las entreguen a Ucrania. O sea, Buscó está... un intermediario. Exacto, estás vendiendo las armas. Y a la OTAN, que es tu alianza militar. Exactamente. Entonces hizo eso y aquí es donde vienen los dos elementos que para mí explican qué está pasando. Un elemento, vamos a decir, formal y uno informal, que es el que me divierte a mí. Vamos con el formal primero. El formal es, creo que Trump se dio cuenta que Putin no le está haciendo caso, lo ha humillado constantemente. De hecho, desde que empezaron las supuestas negociaciones y los acuerdos de un cese al fuego, Putin más bien ha incrementado sus bombardeos a Ucrania y sus matanzas de civiles ucranianos. Y eso ha tenido un golpe además doméstico fuerte en los Estados Unidos. Cuando Trump sale del cuarto, todos los de Rusia se ríen. O sea, Es que lo han burlado. Lo Lo han han burlado a burlado. Trump. es que se nota y Trump cree que es como él y los amigos fuertes. Claro. Y él dije, se están burlando de ti. Y Trump pensó que él podía tratar a Rusia como un niñito que le va a dar órdenes de qué hacer y Rusia ha hecho lo que le dé la gana. Entonces, además, ahorita Trump amenaza a Rusia que si Rusia en 50 días, que llevamos como por 40, no pone un parado a la guerra, le van a poner un arancel del 50% A todos. al comercio con Rusia. ¿Pero qué comercio hay con Rusia? No Rusia y tienes Estados Unidos no tienen comercio. Por eso. Y luego súmale, lo interesante ahí puede ser que amenazó con ponerle un arancel de 500% a cualquier país que comercie con Rusia. Pero no se lo va a poner a China, que es el principal, hoy en día el principal No puede hacerlo. socio comercial. No puede hacerlo. Pero se lo puede poner a lo mejor a países chiquitos como Tayikistán, que Tayikistán lo que hace es que importa todas las lavadoras y los carros europeos y luego se los exporta a Rusia. Es una manera de brincar las sanciones.
Pero ahí al final los socios hoy en día de China, de Rusia, Rusia son y China y China. la India. Y no se los va a poner China y la India. Claro. India agarra, importa petróleo ruso y se lo exporta a Europa. O sea, las sanciones tienen demasiados huecos. Pero ahí viene el segundo elemento que a mí me parece muy curioso, y es que yo creo que hay una pieza fundamental en el cambio de opinión de Trump, y es Melania Trump. Melania ¿Qué? Trump, sí. Hace poco, Uno pensaría que ella no tiene nada que ver. uno pensaría que no tiene nada que ver, pero sí. Hace influye. poco. Hace poco Trump lo graban en la Casa Blanca diciendo, el otro día llegué a la casa y le dije a Melania, mira, acabo de tener una llamada con Putin. Y Melania me respondió, ah, sí, acaban de bombardear otra ciudad en Ucrania. Esa fue la frase, ¿no? Y a mí me pareció una frase muy, muy curiosa. El Times de Londres hizo una investigación y encontró que, en efecto, aparentemente Melania Trump, en su silencio y su misterio, lee muchísimo de política internacional. Y hay que tomar un elemento fundamental de Melania. Melania es de Eslovenia. Claro. Melania es de la ex Yugoslavia. Melania viene de una región histórica donde hay demasiada desconfianza hacia Rusia. Y donde saben las cuestiones de Rusia. Incluso Yugoslavia, siendo comunista, se llevaba muy mal con la Unión Soviética. Porque Yugoslavia y Albania fueron los únicos países de Europa del Este donde el comunismo fue endógeno y no se impuso por la Unión Soviética cuando ocupó. Entonces, obviamente, Melania Trump tiene que tener, juro, una opinión sobre Rusia. No sabía que era de Eslovenia. Claro, ella es de Y eso- Eslovenia. Y eso cambia todo. Y No le pueden meter a una rubia de Eslovenia el cliché de la rubia americana de Claro. que no. ¡Ay, qué pasó! sí, Esta no, jeva sabe y ellos entiende saben, muchas y cosas de lo que aparentemente están pasando. ella tiene familia todavía en Eslovenia, tiene mucho contacto con su cultura en Eslovenia. Y bueno, lo que dice el Times de Londres es que Melania Trump ha estado muy detrás de ahora haciendo lobby con su esposo para que cambie la posición. ¿Te imaginas? Y no es primera vez que eso pasa. Está el famoso cuento de que cuando Bill Clinton estuvo con Mónica Lewinsky, Hillary Clinton le dejó de hablar como por 2 meses y solo rompió su silencio, su ley de hielo, para llamar a Bill y decirle, necesito que empieces a bombardear a Serbia. Cuando ¡Wow! estaba el genocidio en Bosnia. Y Bill Clinton llamó al Pentágono y que bombardeen Serbia. Mi esposa me habló. Mi esposa me habló. Mira, Por fin. yo no sé si esto es cierto, pero yo no hay manera de mejorar esta historia. ¡Wow! Tony, gracias. Gracias Acabas a de ustedes. llegar al ¡Qué cierre. manera de terminar la Tierra El Weekly! bicho abrió, dijo, por aquí es la salida para que me perdone. Bombardeen. Pero bombardeen. No hay manera que no. Mira, pero qué buena manera. Creo que tuvimos aproximadamente unos 30 minutos para ponernos al día con varias cosas. Creo que no nos dio chance como para poder realmente tocar No, todos los pero puntos. se hizo- Pero hicimos un muy buen análisis. Cubrimos todo. Eres un duro. Esto, Gracias a ustedes. esto va a quedar en YouTube, muchachos. El programa queda en YouTube. Por favor, si ustedes quieren enviárselo a alguien, van, buscan el link en el día cuando tengan chance y lo pueden compartir por Y cualquier ya se lado. Para que- escuchan lo de China y Taiwán, que lo hablamos fue en YouTube. Sí, exacto. Me encanta que hayas dado este dato para que puedan escuchar como que todo lo que al final terminamos hablando, la parte al aire y también en el fuera del aire. @TonyFrangier_M es quien habla con nosotros cada vez que podemos. Sí, nos pone al día. Cada vez que podemos nos pone al día en la Tierra Weekly. Y bueno, nada, espero que se hayan disfrutado este espacio. Ya la cago con toda esta información. Se va a llegar a casa con mi hija y empezar a jugar con las muñecas y decirle, ¿sabes que Taiwán y China? Pero yo tengo que drenar y dármela del que sabe ahora. Bueno, vamos Gracias, a hacer Tony. una pequeña pausa. Gracias, Tony. Esto fue la Gracias a Tierra ustedes, Weekly. gusto estar aquí. Al regreso, ¿qué vamos a hacer? Hoy es día también de escuchar estrenos musicales, los estrenos del viernes. Pero importantísimo, tenemos entradas para una mega función y vamos a estarlas dando. Vamos a dárselas a ustedes, pero se la tienen que ganar. Nos tienen que llamar. Al regreso les decimos cómo. Show. Esto es publicidad. Esta casa se mantiene gracias a... Kit Kat de Nestlé, porque todos necesitamos un break. Crea tu mundo con Nescafé de Nestlé. Mañana regresamos con más de la casa, con Manuel y Natalia, por La Mega. Donde sea.